Bueno, a ver, siempre nos han vendido una imagen muy concreta, casi de película, de lo que significa disfrutar verdaderamente de la gastronomía y de la vida en general. Ujú, totalmente. Imaginemos la escena por un momento. Es la velada perfecta. Hay una mesa estupenda, luces tenues, una conversación muy interesante a punto de arrancar, y en el centro de todo eso está el acto casi sagrado de descorchar una botella de vino. Sí, sí, el famoso ritual. Exacto, el ritual. Es que es fascinante cómo somos capaces de pasar horas enteras alrededor de esa botella. Casi importa menos el sitio que la sensación de compartirla, ¿verdad? Claro, es que el vino tiene ese aura innegable. Es un elemento profundamente social y indudablemente romántico. Y tiene algo curioso. Logra ser ancestral y muy moderno al mismo tiempo. Nunca pasa de moda. Es que da igual si estás en una terraza, al sol, en pleno mes de agosto, o si lo llevas como detalle a una cena en casa de unos amigos. Y hay que decir que aquí, en España, existe una cultura inmensa en torno al vino. De hecho, francamente, es un país donde se bebe con una calidad excepcional y a unos precios súper accesibles. Ya, pero fíjate, tener toda esta cultura milenaria tan al alcance de la mano también nos ha traído algunos efectos secundarios, digamos, bastante cómicos a nivel social. Uy, sí, hay mucho postureo en todo esto. Demasiado. La cultura del vino tiene su propia idiosincrasia y sus tics. Y es un terreno donde la tradición pesa muchísimo, para lo bueno y, sobre todo, para lo malo. Sí, estoy súper de acuerdo. Por eso, en este análisis a fondo, nuestro objetivo es cruzar un montón de datos del sector. Hemos revisado entrevistas con enólogos, artículos de tendencias, análisis de mercado, todo para entender qué está pasando realmente en esa botella que ponemos en la mesa. Y es súper necesario, porque todos hemos sufrido alguna vez lo que podríamos llamar el síndrome del sumiller aficionado. Madre mía, el sumiller aficionado. Todos conocemos alguno. Todos hemos estado ahí. Te sirven la copa, la agitas con ese movimiento de muñeca que seguro que has ensayado en casa frente al espejo, metes la nariz hasta el fondo, cierras los ojos y pones cara de entender perfectamente los matices a madera, a cuero o a frutos del bosque. Y la cruda realidad es que en el 99% de los casos no entendemos absolutamente nada de lo que estamos oliendo. Nada de nada. Y ante ese desconocimiento general a la hora de la verdad, cuando uno está en el pasillo del supermercado, la elección se suele basar en lo bonita que es la etiqueta, si tiene un diseño moderno, y en un par de mitos que hemos escuchado de oídas. Es una imagen súper representativa de cómo el ritual ha llegado a superar al propio conocimiento del producto. Totalmente. Y lo fascinante de la inmersión de hoy es cómo ese desconocimiento choca de frente con un cambio drástico, un cambio muy real que está ocurriendo ahora mismo en la industria. Quienes presten un poco de atención a los estantes de las tiendas o a las cartas de los restaurantes más modernos, habrán notado una invasión silenciosa. ¿Las botellas de rosca? Exactamente. Cada vez hay más botellas coronadas con un tapón de rosca metálico. Y ojo, ya no están solo en los vinos más baratos de la balda de abajo, sino compartiendo estantería con botellas de precios medios y altos que llevan el corcho de toda la vida. Y claro, al ver eso, la cabeza del consumidor tradicional hace cortocircuito. Un cortocircuito tremendo. La primera reacción suele ser de desconfianza absoluta. Surgen preguntas inmediatas. Quienes nos escuchan seguro que lo han pensado. ¿Es este vino de rosca una especie de sucedáneo barato? ¿Por qué le falta el corcho de siempre? ¿Se va a estropear antes? En el fondo, lo que todo el mundo quiere saber es cuál de los dos cierres es realmente mejor para el vino. Y esa es exactamente la misión que tenemos hoy. Vamos a desgranar la ciencia real detrás de los tapones. Vamos a desmontar esa cultura tan arraigada y analizar los prejuicios sociales y las estrategias comerciales puras y duras que enfrentan a la rosca con el corcho. Me parece fantástico. Vamos a ver que, en este complejo mundo del vino, las decisiones no siempre se toman pensando en lo que es mejor para el líquido, sino en lo que pasa por la mente de quien lo compra. Ese me parece el punto de partida fundamental. Porque para entender todo este debate, primero tenemos que mirar al altísimo pedestal en el que hemos colocado al corcho durante generaciones. Un pedestal intocable. Intocable, claro. Históricamente, la narrativa que nos llega es súper romántica. El corcho se nos presenta casi como un elemento mágico, la pieza vital para conservar el vino. Nos imaginamos esos inmensos bosques mediterráneos, el alcornoque, esa corteza porosa e impermeable que se extrae con un mimo brutal cada cierto número de años. Sí, es una historia de comunión con la naturaleza que vende muchísimo.
Exacto. Pero leyendo los materiales que hemos recopilado para hoy, me ha saltado una duda enorme. Yo estaba convencida de su perfección, pero ¿es realmente el corcho ese guardián perfecto e insustituible que siempre hemos creído? Pues si analizamos los datos desde una perspectiva científica y de control de calidad, ese pedestal empieza a mostrar unas grietas enormes. Para contextualizar esta idealización, Amaya Cervera, que es la responsable de contenidos de Todo Vino, aporta una visión muy pragmática. ¿Y qué dice exactamente? El punto de partida es innegable. El corcho tiene un origen 100% natural. Claro. Y precisamente por ser un producto de la naturaleza, está sujeto a variaciones constantes. No hay dos corchos idénticos. Y lo que es más problemático aún, la madera puede albergar microorganismos y enfermedades. O sea que al ser natural también está vivo, de alguna manera. Eso es. Y esto genera el problema más temido en el mundo vitivinícola, que es la contaminación por TCA. Espera, un momento. TCA. Para quienes no somos expertos en química orgánica, ¿qué es exactamente el TCA y qué le hace al vino? Porque suena a algo súper industrial para un producto que viene directamente de un árbol. Es una pregunta esencial. TCA son las siglas del tricloroanisol. Es un compuesto químico que se forma cuando ciertos hongos que viven de forma natural en el corcho interactúan con compuestos clorados. Compuestos clorados. ¿De dónde salen? Pues a veces están en los productos de limpieza de las propias bodegas o simplemente en el ambiente. El resultado de esa reacción química es el TCA, y cuando un corcho contaminado entra en contacto con el vino en la botella, lo arruina por completo. ¡Qué desastre! Es lo que popularmente conocemos como un vino picado o que sabe a corcho. Ah, vale, vale. O sea, que ese olor tan desagradable que a veces te encuentras al abrir una botella, ese aroma como a cartón mojado o a sótano cerrado que te fastidia la comida, Sí, ese mismo. es culpa directa del corcho natural. Yo siempre pensaba que a lo mejor la botella había estado al sol o algo así. No, es totalmente culpa del corcho. Ese olor a cartón húmedo o a moho es la firma inconfundible del TCA. Y fíjate que no es un problema menor. Las estadísticas de la industria estiman que entre un 2 y un 5% de todas las botellas selladas con corcho natural sufren algún grado de esta contaminación. Parece un porcentaje pequeño, pero a gran escala tiene que ser una locura. A nivel global, supone millones de litros de vino arruinados cada año. Además, hay que sumar el factor económico. Un tapón de corcho natural de muy alta calidad, de esos que te garantizan mediante procesos exhaustivos que el riesgo de TCA es mínimo, es carísimo. Claro, el control de calidad se paga. Y tanto. Y eso encarece enormemente el coste final de la botella. Entonces, a ver si lo entiendo. Si el corcho natural es caro, es inconsistente y encima tiene el riesgo real de estropear entre 2 y 5 botellas de cada 100, ¿por qué la industria sigue aferrada a él como si fuera la única opción? ¿Tiene que haber algún tipo de vino que realmente lo necesite a nivel químico para sobrevivir? Bueno, aquí es donde llegamos a la gran revelación técnica que desmonta este mito generalizado. Fernando Rodríguez de Rivera Cremades, el director de las conocidas bodegas Prado Rey, ofrece una explicación clarísima sobre esto en las fuentes que hemos analizado. Cuéntame. El corcho natural solo es estrictamente imprescindible desde un punto de vista enológico, pero los llamados vinos de guarda. Vale, los que envejecen. Exacto. Hablamos de los grandes reservas, los vinos de crianza, que están diseñados para pasar años o incluso décadas evolucionando dentro de la botella antes de que nos los bebamos. Entiendo. En esos casos concretos, imagino que esa porosidad de la madera de la que hablábamos antes sí que juega un papel importante, ¿no? Exactamente. En los vinos de guarda, el corcho natural permite una microoxigenación constante. Deja entrar unas cantidades microscópicas de oxígeno a lo largo de los años, y eso es lo que ayuda a que el vino termine de afinarse, redondee sus taninos y desarrolle esos aromas complejos a cuero o tabaco que buscan los enólogos. Tiene toda la lógica del mundo. Pero el dato crucial que aporta Rodríguez de Rivera es que los vinos más jóvenes, los blancos frescos, los rosados afrutados o los tintos del año, no necesitan en absoluto esa evolución. Nada de nada. Cero. Su ciclo está completamente cerrado en el momento en que salen de la bodega. Están embotellados para ser disfrutados en su estado de máxima frescura, frutalidad y acidez. No necesitan respirar a través de ningún alcornoque. Me parece alucinante. O sea, si un vino joven, blanco o rosado, ya está listo para beber y su principal atractivo es precisamente esa frescura, ponerle un corcho natural que permite el paso del oxígeno me suena incluso contraproducente. Es que lo es.
Es como ponerle neumáticos de Fórmula 1 a un coche utilitario que solo va a circular a 50 por hora por el centro de la ciudad. No solo no te aporta nada, sino que estás asumiendo unos riesgos de avería absurdos. Es una analogía técnica perfecta, la verdad. Desde el punto de vista de la tecnología alimentaria, sellar un vino joven con corcho natural no tiene ningún sentido. Pero claro, esto nos lleva a un choque cultural profundo. Ese es el verdadero tema aquí. Si la ciencia no lógica dice que la rosca metálica, que es totalmente hermética, es ideal para mantener la frescura de los vinos jóvenes, ¿por qué genera un rechazo tan visceral en mercados como el español? Ya. Amaya Cervera señala en su análisis que la respuesta no está en la uva, sino en la cultura. En países con siglos de tradición vinícola como el nuestro, existe una devoción casi sagrada por el acto del descorche. El peso cultural de ese momento es gigantesco. Pensando en el momento del descorche, me viene a la mente una situación súper común y que sinceramente genera muchísima ansiedad. A ver, cuéntame. Estás en un restaurante, pides una botella, el camarero se acerca con todo el ceremonial, saca el sacacorchos, abre la botella y de repente te deja el corchito mojado encima de la mesa, en un platito. Un clásico. Y te quedas mirándolo con cara de pánico, pensando, ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Lo huelo? ¿Lo muerdo? ¿Le digo que está muy bien el dibujo? Al final acabas asintiendo con la cabeza sin tener ni idea. Completamente. Todo ese ritual nos tiene atrapados. Y lo más fuerte de todo esto es un dato que aporta Rodríguez de Rivera sobre cómo la propia industria juega con esta expectativa nuestra. Comenta que muchas veces, para esos vinos jóvenes que no necesitan evolución, se está utilizando un tapón sintético. Así es, y es un detalle que ilustra muy bien la situación de la que estamos hablando. Un tapón sintético es, básicamente, un cilindro de polímero. ¿Plástico? Plástico, sin más. Diseñado a medida para ser completamente inerte, no permite ninguna microoxigenación, no respira, no aporta absolutamente nada al desarrollo del vino. Pero imita visualmente al corcho natural. O sea, lo pintan y le dan textura de alcornoque única y exclusivamente por estética. Es puro teatro del envasado. Puro teatro. Se usa un trozo de plástico con forma de corcho solo para contentar al consumidor, para que la persona no sienta que le están dando gato por liebre si ve una tapa metálica, y así mantener viva esa ficción visual de la tradición. Es un constructo social en toda regla. De hecho, el periodista Jesús Terres, que colabora con la revista GQ analizando tendencias y gastronomía desde una perspectiva muy hedonista, deconstruye este fenómeno de una forma muy incisiva en los textos que hemos revisado. ¿Y cómo lo enfoca él? Terres afirma de manera categórica que la única razón real para defender el uso del corcho o de sus imitaciones sintéticas en vinos jóvenes hoy en día es el concepto de ritual. El ritual por encima de la función. Exacto. Señala que no existe absolutamente ningún respaldo tecnológico. Todo ese ceremonial de clavar el sacacorchos en espiral, hacer palanca, el esfuerzo físico y escuchar el ansiado pop de la botella, es un ritual diseñado para generar gratificación instantánea antes siquiera de que el líquido toque la copa. Nos hace sentir sofisticados. Sí, nos hace sentir entendidos, pero no mejora en un ápice el vino. Me encanta cómo Terres lo conecta con la idea del estatus. Él utiliza una analogía que hace que todo este comportamiento encaje a la perfección. Según los datos internacionales, la exigencia de corcho para vinos jóvenes es cosa de una minoría a nivel global. Una minoría absoluta. Está muy cargado de simbolismo de clase. Él compara decir me estoy bebiendo un Vega Sicilia con decir conduzco un Ferrari. Es un icono de exclusividad. Totalmente. Toda la liturgia de la botella de cristal pesado, la cápsula de aluminio, el corcho, todo construye una fantasía de sofisticación. El gesto mundano, rápido y súper práctico de desenroscar una tapa simplemente no encaja en esa película mental. Rompe la magia. Rompe la ilusión de ser parte de un club de entendidos. Incluso si lo que estás abriendo es un vinito blanco barato un martes cualquiera viendo la tele en el sofá de tu casa. Esa resistencia psicológica frente a la eficiencia técnica nos lleva a observar el mercado global, donde las normas las dicta el pragmatismo, no el romanticismo. España, no lo olvidemos, es una auténtica potencia exportadora. Muchísimo volumen. Miles de millones de litros salen de nuestras fronteras cada año, y cuando observamos mercados gigantescos y de un alto poder adquisitivo como el mundo anglosajón, Gran Bretaña, Estados Unidos o Centro Europa,
El tapón de rosca es la norma y la preferencia absoluta de los consumidores. Claro, son culturas menos atadas al peso histórico de las bodegas centenarias y están mucho más enfocadas en el resultado práctico. Exactamente. En esos países, la rosca se exige porque erradica de un plumazo el terrorífico problema del TCA que mencionábamos antes. Un comprador en Londres o en Berlín quiere abrir su botella de blanco sabiendo con una certeza del 100% que el vino va a oler y saber exactamente a la fruta fresca que el enólogo pretendió lograr. ¿Sin sorpresas? Sin sorpresas de cartón mojado ni tirar el dinero a la basura. Y esto genera una situación en las bodegas españolas que sinceramente me parece de locos. Lo podríamos bautizar como la paradoja de la botella. A ver, explícalo. Resulta que una misma bodega, con su mismo enólogo, puede tener un tanque inmenso de un vino joven espectacular. A la hora de la verdad, en la línea de embotellado, ese líquido que es idéntico se divide en dos caminos. Ujú. Si el destino de ese vino es venderse en España, le ponen un corcho sintético camuflado para no herir las sensibilidades del consumidor patrio y mantener la ilusión del descorche. Sí, el teatro del que hablábamos. Exacto. Pero ese mismo vino, procedente de la misma uva y del mismo tanque de acero inoxidable, si va destinado a la exportación a Reino Unido, se sella con un moderno tapón de rosca metálico para satisfacer la demanda de calidad técnica del cliente internacional. Mismo vino, distintos disfraces. Mismo vino, distintos disfraces según los prejuicios del código postal que lo va a consumir. Es fascinante. Es un retrato perfecto de una industria moldeándose en torno a la psicología del comprador. Sin embargo, el análisis de las fuentes también nos muestra que hay un movimiento de vanguardia, gente dispuesta a desafiar esta obstinación dentro de las propias fronteras. Me interesa mucho esta parte. El caso de Francisco Martín San Juan, que es el enólogo de Bodegas Prado Rey, es fundamental en este sentido. Prado Rey tomó una decisión tremendamente audaz para el mercado nacional. Fueron la primera bodega en atreverse a introducir el tapón de rosca en una denominación de origen tan clásica, tan seria y con un peso histórico tan abrumador como es la Ribera del Duero. Vaya tela. En la Ribera del Duero. Eso es entrar en la mismísima cueva del león de la tradición vitivinícola. Ya te digo. Tocar el envase de un Ribera del Duero es casi un sacrilegio para los consumidores más conservadores. El vino con el que dieron este salto fue su rosado, uno que bautizaron como Lía, ¿verdad? Entiendo que la elección del rosado no fue una casualidad, buscaban un perfil muy específico. La elección de este rosado fue totalmente estratégica. Un rosado busca ser vibrante, muy aromático y fresco. La rosca es el cierre técnicamente perfecto para sellar y proteger esas cualidades. Lógico. El objetivo de la bodega era muy claro. Querían atraer a un consumidor nuevo. Buscaban conectar con un público más joven, más dinámico, gente que valora la inmediatez, que se quiere llevar el vino a un picnic o a la playa sin tener que preocuparse de si llevan un sacacorchos encima o no. Querían alejarse de esa imagen estirada y estricta que a veces proyecta el vino tradicional. Exactamente. Querían rejuvenecer el consumo. Y la reacción de la industria tradicional tuvo que ser tremenda. Me imagino a los puristas de la zona llevándose las manos a la cabeza al ver una botella de su denominación de origen con una chapa de rosca. En la bodega debían saber perfectamente que se metían en un buen lío. Eran plenamente conscientes de la que se les venía encima. Sabían que lanzar un Ribera del Duero con rosca iba a generar polémica instantánea y un rechazo por parte del sector más conservador que lo vería como una pérdida de categoría imperdonable. Claro, el estatus otra vez. Pero asumieron que era el momento necesario para dar el paso. Decidieron que había que poner el tema sobre la mesa y abrir el debate real sobre qué es lo que de verdad importa, si la calidad del líquido o el tapón que lo cubre. Y esto enlaza con una reflexión brutal que hace Rodríguez de Rivera y que me parece el mejor resumen de todo el problema que estamos tratando. Él hace autocrítica desde dentro del propio sector y admite que durante décadas las bodegas se han dedicado a complicarle la vida a la gente. Es una afirmación muy valiente viniendo de un bodeguero. Lo es. Han fomentado esa barrera de entrada, esa sensación de que el vino es un club exclusivo donde si no sabes usar la terminología correcta o no dominas el ritual, no eres digno de beberlo. Totalmente. Y su mensaje actual es diametralmente opuesto a eso. El vino tiene que democratizarse. Debe ser para todos los públicos, fácil de disfrutar por sus aromas y su sabor, sin tener que pasar exámenes previos de cata. Y lo más básico de todo, tiene que ser fácil de abrir. La rosca en este sentido es la máxima expresión de respeto al tiempo y a la comodidad de quien compra la botella. Esa es una gran manera de verlo.
Y de hecho esa es la conclusión que unifica todos los datos técnicos y sociológicos que hemos analizado hoy. El gran aprendizaje que se extrae de esta inmersión es que la elección del cierre, ya sea corcho o rosca, no es, bajo ningún concepto, un indicador de la calidad del vino. Es un indicador de su propósito. Exactamente. El corcho natural es la herramienta de la paciencia. Es el aliado biológico necesario para esos grandes vinos de crianza que requieren tiempo en la oscuridad y el silencio de una bodega para evolucionar. Para hacerse grandes. Eso es. Por el contrario, la rosca, al igual que los tapones sintéticos que son inofensivos, es la representación de la lógica pura y la eficiencia tecnológica. Es el cierre idóneo y perfecto para los vinos jóvenes que están listos para brillar y refrescar desde el mismo momento en que se embotellan. Entonces, todo ese rechazo frontal, esas miradas de reojo a la rosca que aún perviven en los pasillos de los supermercados en España, no son más que un espejismo cultural. Un espejismo total. Es una barrera artificial construida sobre la necesidad de proyectar estatus y sobre un apego, diría yo, casi irracional a un ritual que nos negamos a dejar ir, aunque la propia ciencia nos diga que es ineficiente y problemático. Exactamente. Y este análisis tiene un valor profundamente práctico y liberador para todos. Significa que la próxima vez que alguien de la audiencia se encuentre en el pasillo de los vinos del súper o revisando la carta en un buen restaurante, ver una botella con tapón de rosca no debe interpretarse jamás como una señal de baja calidad o de que es un producto barato. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Debe entenderse como una prueba de que esa bodega es moderna, es pragmática y ha adaptado el cierre a las necesidades técnicas reales del producto fresco que hay en el interior. Es tener la información necesaria para elegir basándose en la ciencia y no en el esnobismo. Un conocimiento liberador en toda regla. Ya no hay por qué tenerle miedo a la rosca metálica. Ninguno. Y como broche final a toda esta exploración, resulta enormemente provocador analizar lo siguiente. Si una industria tan gigantesca e históricamente influyente como es el mundo del vino ha sido capaz de mantener formas de empaquetado y cierre tecnológicamente mucho menos eficientes, con más riesgos de contaminación y muchísimo más caras durante décadas, y lo ha hecho pura y exclusivamente para satisfacer la necesidad psicológica de disfrutar del sonido del pop y de proyectar un falso estatus visual, cabe preguntarse seriamente qué está ocurriendo a nuestro alrededor con otras cosas. Es una gran pregunta. Sumo diario, desde los pesadísimos y elaboradísimos tarros de la cosmética de lujo hasta las cajas casi arquitectónicas de la tecnología de última generación, están diseñados y cobrados a precio de oro únicamente por el ritual teatral de abrirlos, en lugar de por la verdadera innovación y calidad de lo que aguarda en su interior. Es sin duda una reflexión que cambia por completo la perspectiva cada vez que vamos a abrir un producto nuevo.